Buenas noches, ¿cómo les va? Es un gusto para nosotros recibir aquí en Canal 5 al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. Álvaro Luis Delgado Cereta tiene 52 años. Está casado con Leticia Lateulade y tiene 3 hijos, Agustina, Felipe y Pilar. Desde el 1 de marzo de 2020 es el secretario de Presidencia. Estudió veterinaria en la Universidad de la República y tiene un posgrado de la Universidad ORT Uruguay. Es productor rural y fue asesor veterinario en establecimientos agropecuarios. Integró el claustro y el Consejo de la Facultad de Veterinaria, representando al orden estudiantil por la corriente gremial universitaria. También integró el Consejo Directivo Central de la UDELAR. Comenzó a militar junto a su primo Hugo y luego en la lista 904 con Juan Carlos Raffo, de quien fue secretario. Posteriormente trabajó con Alberto Volonté, a quien apoyó en las elecciones de 1999. En 2005 fue elegido diputado por el departamento de Montevideo bajo el lema Partido Nacional para el periodo 2005-2010 y fue reelecto para el periodo 2010-2015 por el sector Aire Fresco, lista 404 que fundó junto a la calle Pou. Fue elegido senador por el lema Partido Nacional para el periodo 2015-2020. En las elecciones legislativas de 2019 encabezó la lista al Senado por el sector Aire Fresco, resultando la lista más votada de todo el Partido Nacional. A raíz de este resultado electoral, Delgado fue reelecto en el cargo de senador de la República por el periodo 2020-2025. Tiene pendiente una intervención de meniscos que la pandemia hizo posponer. Es hincha de Peñarol y se declara como el romántico de la pareja. El secretario de Presidencia es fanático de Ricardo Arjona y también le gusta el rock argentino, la cumbia y los temas lentos. Confesó que conquistó a su esposa bailando Bailar Pegados de Sergio Dalma. Bailar pegados es bailar igual que... Mire lo que nos venimos a enterar acá. ¿Cómo anda, Delgado? Bienvenido. Buenas noches. La verdad que a uno le sacan a esta hora un lunes una sonrisa. No esperaba todos estos datos. No esperaba. Ahora en casa, obviamente, me la van a dar. A ver, hoy tiene que ser el romántico, dice ahí Sí, el informe. Ya voy. Además es un gusto que esté acá y en este día particular, porque hoy se abren las fronteras, una decisión que supongo que fue grande para el Poder Ejecutivo, que fue muy pensada y que en algún momento había que tomarla también. Sí, hace casi un año estaban las fronteras cerradas, ¿no? En noviembre del año pasado, a raíz de la situación sanitaria, donde hubo un rebrote de los casos de coronavirus en Uruguay, más allá de un año de pandemia controlada, se decidió cerrar las fronteras para no residentes. Primero hubo un tiempito que era incluso para uruguayos, después se habilitó para uruguayos y residentes, pero siguieron cerradas las fronteras para no residentes. Y después de un proceso de vacunación que empezó ahí el 1 de marzo, muy rápido, además de los primeros países del mundo en velocidad de vacunación, venía repasando los números, tenemos más del 78% con una dosis, el 75% con 2 dosis, el 35% con tercera dosis, siendo el primer país de América Latina de vacunar a los menores de 18 años, de los primeros del mundo de dar tercera dosis. Hoy tenemos un grado de inmunidad que nos permite dar este paso que es trascendente, que es abrir la frontera, pensando en la otra parte, ¿no? Si bien abrimos la frontera de forma segura, sanitariamente segura, abrimos la frontera para tratar de recuperar sobre todo el turismo y los servicios que fueron los más afectados por la pandemia. ¿Cómo se imagina la próxima temporada entonces? Porque Uruguay está caro también por un tema cambiario ahí. Que quizá no sea una temporada de las mejores, una temporada que va a estar, yo creo que con las ganas que hay de venir a las costas uruguayas o al litoral uruguayo, con algunas medidas que se tomaron para tratar de compensar las diferencias cambiarias y sobre todo con las garantías sanitarias, porque nosotros vamos a preservar primero las garantías sanitarias de los uruguayos, es que hoy se abrieron las fronteras. Me decía el director de Migraciones hace un rato que hoy entraron unas 3.200 personas a Uruguay, fundamentalmente 1.200 por el puerto de Montevideo, y después, bueno, viene Fraiventos, Colonia, el aeropuerto. Y después vienen el aeropuerto. Claro. Eso es lo que entró hoy, ya con los protocolos, reiteramos, COVID negativo 72 horas antes, un PCR con COVID negativo 72 horas antes.
7 días después del primero un segundo PCR, está en el proceso de vacunación completo e inmunizado. Sí, había gente que todavía no tenía muy claro esos requisitos. Eso está establecido en la página web, está en Migraciones. Le pedimos a la gente que haga la declaración jurada sanitaria online antes de entrar para agilitar los procesos. Reforzamos la gente de Migraciones, de Salud Pública en todos los pasos de frontera, le dimos más conectividad, incluso de Migraciones fueron funcionarios al puerto de Buenos Aires para agilitar los procesos, para ayudar a toda esta declaración jurada previa para ingresar a Uruguay. Y el otro día anunció la compra de 3.7 millones de dosis de la vacuna de Pfizer. Son para el año que viene, que es para dar una cuarta dosis a la población, es para el sector de los niños que todavía no fue vacunado. El otro día anunciamos un acuerdo con el laboratorio Pfizer que nos visitó los gerentes regionales. Uruguay decidió usar la vacuna Pfizer a ARN mensajero para el año que viene, para lo que se llama el booster o la dosis de refuerzo. Que hasta ahora, con los estudios científicos que hay, lo que está avalado científicamente, nosotros somos tomadores de decisiones científicas, lo que hacemos posible, lo necesario para llevar a cabo esas decisiones científicas. Está previsto sí un refuerzo anual de la vacunación, una vacuna que no es obligatoria, pero que para nosotros cada vez es más evidente que es importante ir a vacunarse. Uruguay, en uso responsable de la libertad, mayoritariamente se fue a vacunar y ojalá que se siga vacunando todo lo que se pueda, porque es un acto de responsabilidad y es un acto de solidaridad. Y además el camino es la vacuna, es más que evidente que el camino es la vacuna, por algo estamos en la situación que estamos en el Uruguay. Dosis de refuerzo una vez por año, y está previsto también en ese convenio que en la medida que el laboratorio Pfizer logre la autorización que está en proceso por la FDA de Estados Unidos o por la Agencia Europea de Medicamentos de la aprobación de la vacuna para menores de 12 años, de 5 a 11 años, es una vacuna diferente, no es la misma, son otras concentraciones. Bueno, en la medida que la apruebe, está en ese proceso de aprobación. La FDA creo que ya la aprobó, ¿no? Ahora pasó a lo que se llama el CDC americano. Bien. La recomendó, sí, y en la medida que la Comisión Ad Hoc de Vacuna, que funciona en el Ministerio de Salud Pública, o integrantes de la Universidad de la República y científicos independientes, la recomienden en Uruguay, para nosotros es claro que ese es el camino, y nosotros ya dejamos previsto la posibilidad de, también con consentimiento de los padres, poder tener la dosis necesaria para los niños de 5 a 11 años que se quieran vacunar. Así que ahí va a ser voluntaria y con consentimiento de los padres, en definitiva, porque son los niños de 5 a 11 años estamos hablando. Sí, sí. ¿Está funcionando ese teléfono rojo que dijo el presidente con el GACH? Cada tanto una llamada para ver si la opinión científica tiene que acompasar a lo político. Permanentemente, además hay intercambios de WhatsApp que no se terminaron. Hay consultas, sobre todo se usa mucho para información, cuando hay artículos, cuando hay informaciones, el intercambio de información es muy útil, y además la consulta permanente por teléfono, incluso algunos de ellos, algunos del GACH, que obviamente vamos a usar este medio una vez más para hacerle un reconocimiento, es el caso de Henry Cohen. Una vez que el GACH dejó de funcionar como tal, personalmente él manifestó la voluntad de seguir acompañando en el asesoramiento voluntario y honorario al gobierno en materia de vacunas, y bueno, nos acompañó el otro día en la reunión, nos acompaña en las reuniones técnicas junto con el Ministerio de Salud Pública, con los laboratorios. Le voy cambiando de tema porque se viene el referéndum sobre 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Ustedes ya están en una campaña por el no, en el caso de ustedes. ¿Cómo está viendo la campaña en un primer momento? A ver, ayer tuvimos un encuentro del sector, todos, el sector en realidad que fundó el presidente, que lidera el presidente de la República. Hicimos encuentros anuales, hacía 3 años no se hacía, el 2019 fue año electoral, el año pasado por la pandemia. Por la pandemia, y este fue el primer año con 500 congresales, con protocolo. Y nos tocó en el cierre, a mi juicio, hacer además del afecto por encontrarnos y ir a los puntos directos que se están cuestionando de la LUC. Una ley que creo que es muy buena, popular y es eficiente, que ya tuvo efectos, que seguramente los comentemos. En 15 meses de vigencia de la ley tuvo efectos que el Frente Amplio no pudo conseguir en 15 años, en seguridad más que en ninguno. Pero yo decía en el cierre que esto, más que una campaña
contra el Frente y contra el PIT-CNT es una campaña contra la desinformación y contra la mentira. El referéndum no es también contra el gobierno, digamos, estoy a favor o estoy en contra del gobierno. Bueno, nosotros lo vamos a hacer sobre la ley, otros harán como quieran. Pero además sobre la desinformación y contra la mentira. Uno ve los videos que aparecen ahí, ahora parece que lo hizo un argentino, el video de la comisión que está a favor de la derogación de la LUC, insólitamente. Parece que lo hizo un asesor de Alberto Fernández. Es lo que dicen, es lo que se comenta. Este video empieza diciendo, y uno prende las alarmas, no vamos a mentir para conseguir un voto más. Y después de eso, casi todo lo que dice es totalmente mentira o medias verdades o distorsión de la realidad. Llega a decir incluso que se privatizan las escuelas públicas. Así que en la medida que uno conoce la ley, que uno explica la ley con mucha humildad, pero con mucha firmeza de los artículos y los capítulos que el Frente Amplio y el PIT-CNT quieren derogar, la ley, además de la coalición de gobierno que la defiende, la gente la hace propia porque la hace más segura y sobre todo más libre, le garantiza derechos, y la ley en la medida que se conoce se defiende sola. Porque yo creo que retroceder en este tema no está bueno. La gente, en realidad la gente ¿Usted votó un considera cambio. que es un retroceso si se vota el sí? Sí, sin duda, en materia de seguridad, en materia de libertad, en materia de derechos, sin duda. Pregúntenle a la policía, a cualquier policía que opina si se deroga la ley. Si se deroga la LUC, quedan desnudos. Hoy sienten que hay un respaldo a la policía para poder actuar, que eso tuvo una consecuencia directa, que la baja de delitos. El sindicato policial no estaba de acuerdo con lo que se está impulsando por parte de los que quieren derogar ese artículo. Eso también es cierto. Pero te voy a decir algo más. Sí. Nosotros estamos respondiendo a un mandato que no vino de la estratosfera, es un mandato que vino de la gente votando. En el 2019, cuando estuvo en el balotaje, los conceptos que están en la ley de urgente consideración estaban en el compromiso por el país, o sea, el compromiso programático de los partidos de la coalición. La gente votó eso, votó un cambio y votó ser duro con el delito, respaldar la policía, tener más libertad, tener más derechos, el derecho de huelga y también el derecho del no huelguista por trabajar. Bueno, todas esas cosas que podemos seguramente hablar en la entrevista. Ahora, sí, nos vamos metiendo en tema porque le quiero consultar. El senador Oscar Andrade del Frente Amplio hizo una declaración y dice que el presidente de la República, lo leo textual, camina por la cornisa de la Constitución. Esto es el artículo 77 de la Constitución lo que va a entrar en juego aquí, como que el presidente no debería estar en campaña política defendiendo esto. ¿Usted qué opina acá? Primero, me da mucha sorpresa y me da mucha pena, me da mucha lástima que un legislador del Frente Amplio aplauda cuando el presidente de Cuba critica la LUC, el presidente de Cuba, un país donde no hay libertad, critica la LUC y cuestiona al presidente uruguayo cuando defiende una ley del gobierno con la LUC, que además lo que garantiza es la libertad. Me da mucha lástima, me da mucha pena. Además que no tiene ningún sustento jurídico, uno me pregunta a cualquiera, y creo que el artículo 77 de la Constitución es más que evidente, que el presidente está inhibido de participar de clubes políticos o de campañas electorales vinculadas a la política partidaria. En esto lo que es un referéndum, no en la elección. Acá no se elige nada excepto un referéndum. 135 artículos que algunos, el PIT-CNT y el Frente Amplio, quieren derogar y votan sí. Nosotros queremos mantenerlo porque da libertad y garantiza derechos y votamos el no. El artículo 77, en lo que refiere a la actuación del presidente de la República, dice que no podrá intervenir, creo que lo podemos ir viendo ese artículo, en ninguna forma en la propaganda política de carácter electoral. Sí, pero si hablaste de todo el artículo, está hablando de la participación de clubes políticos, de partidos políticos. Eso está claro. Está en ese contexto y creo que es bien claro. Dice el presidente de la República, lo tiene ahí, mire. No hay dos opiniones al respecto. Y los miembros de la Corte Electoral no podrán formar parte de comisiones o clubes políticos, ni actuar en los organismos directivos de los partidos, ni intervenir en ninguna forma en la propaganda política de carácter electoral. Leonardo, sentido común. Es una ley que impulsó el gobierno. Es una ley que impulsó el gobierno. Está bueno que el gobierno, los ministros, el presidente pueda salir a defender una ley. Esta u otra ley. Ahora un porcentaje de la población, un 25%, presentaron firmas, y en este caso no hay tema más importante para el gobierno, para la coalición, para el Partido Nacional, para el sector, de aquí hasta la validación de la firma, de la validación de la firma hasta el referéndum, que defender la voluntad popular que era de cambio y que se manifiesta a través de esta ley. Obviamente, acá también hay otra estrategia que es notoria. Algunos quieren paralizar el país con esto.
Y yo hablé el otro día del palo en la rueda. Bueno, la rueda va a seguir girando y no vamos a dejar que paralicen el país por el tema del Frente Amplio referéndum. quiere paralizar el país, el PIT-CNT quiere Bueno, paralizar el país. hay una oposición que en realidad no le ha servido nada, que empezó a los 20 días de la pandemia, cuando empezó un caceroleo que todavía no sé por qué se dio, porque a los 20 días empezó una pandemia con el miedo, la incertidumbre, nosotros diciendo a la gente quédate en casa, después apelando a la libertad responsable, y el Frente Amplio y el PIT-CNT y algunos gremios tironeando para la cuarentena obligatoria, que no fue una solución en el mundo. Bueno, acá hubo un gobierno que se mantuvo firme, donde lo más importante era salud y lo segundo era la perilla económica y la social. ¿Por qué te digo esto? Porque esto permitió que no solo estemos garantizando un nivel de inmunidad importante y una respuesta sanitaria acorde, que nos da mucha tranquilidad y mucho orgullo, sino que además nos permite llegar a la orilla en materia económica y social. Y llegar mejor que otros países que hicieron otra cosa. Y lo estamos viendo. Hoy salieron los datos de las exportaciones. Al mes de hoy, un 31% con respecto al mismo semestre, en realidad hasta el mismo mes, el mismo periodo del año, anualizada con respecto al año anterior, 31%. Pero si vamos al 2019, aumentaron casi un 13% las exportaciones. Hoy tenemos menos desempleo que previo a la pandemia, hoy tenemos seguro de paro menor que en el 2019, por lo menos a fines del 2019. Miren que el país que heredamos el 1 de marzo, antes de que viniera la pandemia de Uruguay, el país del 1 de marzo del 2020 era un país con 200.000 uruguayos en asentamiento, con 5% de déficit fiscal y con 10.5% de desempleo. Ahora, lo que se dice desde el Frente Amplio es que la pandemia golpeó a muchos sectores y que el gobierno no está respaldando. ¿Me permite escuchar un segundito a Fernando Pereira? Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, pero ahora está empujando para ser el presidente del Frente Amplio. Capaz que usted pronto va a tener que negociar con él si es que él gana esa interna. Pero mire lo que decía sobre esto de la LUC. ¿Y ustedes están peor o mejor? Yo estoy peor. ¿Ustedes cómo están? ¿El Uruguay está mejor o está peor? Empeoró su déficit fiscal, empeoró su pobreza infantil. ¿Por la LUC o por otros motivos? Por la LUC, entre otras. La regla fiscal es la que produjo ahorros económicos en la rendición de cuentas que luego trae como consecuencia 100.000 nuevos pobres. Esos 100.000 nuevos pobres, 35.000 niñas y niños, ¿obra de quién son? Las cárceles superpobladas, como se las habían anticipado el Instituto de Derecho Penal, la Fiscalía General de la Nación. ¿Quién puede creer que esto es bueno? Pero además, ¿quién puede creer que esto es popular? Si cada cosa que le explico al vecino no la conoce, si no conoce la LUC, para conocer la LUC hay que estudiarla, hay que entenderla. ¿Delgado, se deterioró la relación con el Frente Amplio? No, yo creo que Fernando Pereira está en un proceso de transición, donde uno le confunde un poquito los roles en ser presidente del PIT-CNT y ahora candidato a presidente del Frente Amplio. Y obviamente le está hablando para su interna, él está en campaña electoral y la está peleando. Y la está remando para tratar de ganar la interna del Frente Amplio, bueno, y es comprensible que apele, entre otras cosas, a algunas situaciones que no son reales. Esto es desinformación y esto es mentira. Hay que preguntarle, no a Fernando Pereira, que obviamente tiene interés en ser presidente del Frente Amplio, hay que preguntarle a los ciudadanos si no están más seguros ahora que con Bonomi. Eso es lo que hay que preguntarle. Y ya no es la estadística de la baja, un 20 y pico % de cualquiera de los delitos. Hay que preguntarle a los que quieren adoptar si no prefieren un régimen como el que está vigente gracias a la LUC, que en 18 meses podés adoptar un niño y dar amor a un niño que está esperando amor y no esperar 5 o 6 años como antes. Hay que preguntarle a los trabajadores si en realidad no son más libres ahora con la LUC vigente, que tiene el mismo nivel de garantías el que quiera hacer huelga que el que quiere trabajar, o el que quiere libre circular cuando se impiden los piquetes que cortan la libre circulación. Hay que preguntarle a todo el interior, este es un informativo que sale mucho en todo el país y en el país más profundo. Preguntarle a los ciudadanos si gracias a la LUC están más conformes o no, que hay libertad financiera, que pueden cobrar y pagar como quieran y no estar obligatoriamente a hacerlo a través de un sistema financiero. Y hay que preguntarle también a los jóvenes y a los que menos tienen, si en realidad, además de la ley de alquileres, un régimen de alquileres sin garantías, no hay posibilidades a los que no pueden tener una garantía para firmar un contrato. Bueno, todo eso lo da la LUC. En el 1 de marzo del 2020
Lo que no dice Fernando Pereira, que había 840.000 uruguayos muy vulnerables. Hay un punto, a pesar de 15 años de bonanza económica. Está bien. Hay un punto que se está discutiendo que es el de la nueva forma, ¿no?, de ajustar los combustibles. Que bueno, se esperará un cambio cultural, porque como está sucediendo ahora hubo varios aumentos y eso en una campaña también se toma por parte del Frente Amplio. ¿Están pensando en llevarlo a este sistema de ajuste, mantenerlo, pero llevarlo a cada 2 meses, por ejemplo? Bueno, en realidad hoy el régimen es mensual. Se está viendo algunas posibilidades, pero el régimen es mensual. Así está establecido con el precio de paridad de importación. Lo que se da es transparencia. O sea, si el petróleo baja, los combustibles bajan. Si el petróleo suben, los combustibles suben, porque tiene que ver con la paridad de lo que significaría importarlo de otros países. Porque además hay un organismo independiente ahora, con tarifas técnicas también es cierto o que precio de se incidió referencia para técnica, mantener los precios. o precio de referencia técnico. A esto hay que sumarle otro factor, porque tampoco recibimos una ANCAP saneada, ¿no? Yo fui el miembro denunciante de la Comisión Investigadora ANCAP. Errores y horrores, ¿no? Más otras cosas que todos sabemos cómo terminó. En algunos casos había 800 millones de dólares de déficit acumulado. 18 empresas del holding ANCAP, que hubo que recapitalizar en 700 millones de dólares. 18 empresas del derecho privado, la mayoría deficitarias que están metidas dentro de ANCAP y que están dentro del precio de los combustibles. 10 millones de dólares que hay que pagarle todos los años a la Intendencia de Montevideo por un servicio que no cumple, que venimos reclamando que lo deje de cobrar. Bueno, todas esas cosas que hay que desmontar rápidamente, y que obviamente el año pasado fue un año muy condicionado, tienen que ver con un combustible más barato. Lo que se hizo ahora, y me parece que está bueno decirlo y ser muy transparente, que es, si bien el petróleo siguió subiendo a cifras realmente de récord, ANCAP en este momento, el mes pasado y este mes, y durante un tiempo, tiene una espalda importante de una ganancia extraordinaria. ¿Producto de qué? De que le vendió gasoil a la UTE para una exportación especial de energía a Brasil. Y eso le dio una ganancia extraordinaria. Ahora, ¿qué importa? ¿Que ANCAP tenga ganancia o que el combustible sea más barato? Y que ANCAP equilibre las cuentas y la traslade esa ganancia a un combustible más barato. Bueno, se permitió con esa ganancia extraordinaria, si bien el precio de paridad de importación indicaba subir un poco el gasoil y algo la nafta, más el gasoil, ANCAP optó, no el Ministerio de Economía, ya no es un tema para recaudar o no recaudar, ANCAP decidió a utilizar esa ganancia extraordinaria para mantener el precio del combustible. ¿Le van a pedir a la Intendencia esos 10 millones de dólares que dice que ANCAP le paga a la venimos Intendencia? reclamando hace tiempo, se llama tasa inflamable. Se llama. ¿Y qué pasa? La Junta ya pero hay una ley, supongo, que lo establece así, ¿o cómo es? Viene en un tema municipal, ya incluso se había hecho con la anterior Intendencia un acuerdo, un convenio que la propia Intendencia no cumplió para ir desafectando eso gradualmente. Eso viene del 60 y pico, cuando hacían el control sobre los camiones que salían de la tablada. Son 10 millones de dólares. Empezamos a sumar esas cosas, son sobrecostos que venimos en la mochila del ANCAP del Frente Amplio. Se viene la reforma de la seguridad social también. Les entregaron ya los técnicos un documento a ustedes, al Poder Ejecutivo. Ya más o menos se saben los grandes cambios. ¿Van a aplazar esa discusión para después del referéndum? Miren, a ver, lo que hubo es una comisión de expertos que entregaron el otro día unas recomendaciones básicas sobre dónde podría ir la reforma de la seguridad social, que todos los partidos políticos, hay que ser muy honesto en esto, todos los partidos políticos ante las elecciones, cuando estás lejos del proceso electoral, todos los dicen, lo decía el Partido Nacional, lo decía el Frente Amplio, lo decía Astori, me acuerdo, que hay que reformar la seguridad social porque no se resiste más. Pero no se ponen de acuerdo en qué hay que reformar o cómo hay que reformarla. Entonces hay que trabajar en esto, en la política de Estado. Y ojalá esto todos tengamos la responsabilidad, después con tranquilidad, sin tiroteos vinculados a lo electoral, la tranquilidad de poder sentarnos ojalá con el aporte y con el apoyo de todos los partidos políticos, una reforma del sistema que le dé sustento al sistema por muchos años. Pero yo le decía, el debate en sí lo van a dejar para un poco después del referéndum, para concentrarse ahora en tenemos que sacar los ruidos de este proceso, ¿no? Me parece que tenemos que tener la calma, porque yo aspiro que sea algo donde estén comprometidos todos los partidos políticos, donde no sea responsabilidad de unos y los otros, como ahora son oposición, cambian el chip y deciden no participar o no hacerse cargo. Me parece en esto hay que ser responsable y hay que resistir el archivo. Bueno, ya igual arrancaron más o menos en el sentido, el informe de los técnicos lo firmaron 10 de 15, creo, o sea, los representantes del Frente. Fue lo más democrático de todos los partidos políticos y de varios ministerios.
sabe que Marcelo Abdala, y redondeo con esto ese tema porque quiero preguntarle otras cosas, Marcelo Abdala, secretario general del PIT-CNT, en una entrevista el otro día con los colegas del país ya mencionó la posibilidad de empezar a juntar firmas contra la ley, que todavía no está la ley, de reforma de la seguridad social. Eso puede marcar un poco también, le está diciendo, el relacionamiento que va a haber de aquí en más, ¿no? Entre PIT-CNT, Frente Amplio, ya prevén gobierno. que una ley que todavía no está, ya están diciendo que a lo mejor junta firmas. Esto sabe lo que demuestra el talante. Cuando hay una oposición que se dedica, y actores sociales, a decir, bueno, si viene el gobierno está mal, no importa lo que dice, no importa si es bueno para la gente, y lo peor de todo, que dejan de reina a la gente. Con tal de ganarle una pulsada al gobierno, dejan de reina a la gente de instrumentos que son buenos. A ver, mañana espero que salgan a decir que van a hacer una juntada de firmas también contra... De hecho, ya lo hicieron, ¿no? ¿Alguien puede explicar cómo impugnaron el sistema de adopción, donde en 18 meses ahora se puede adoptar un niño con las garantías de los juzgados de familia cuando demoraban 5 y 6 años? ¿Qué sentido tiene haberlo impugnado y hoy estar queriendo derogarlo? La verdad que yo no lo entiendo, pero bueno, es parte del palo en la rueda, pero reitero, hay palos en la rueda, más grande, más chico, es tan viejo como la rueda. La rueda va a seguir andando y el gobierno va a seguir trabajando. Le cambio de tema, nos quedan 3-4 minutos nada más. El TLC con China, hay una negociación ya avanzada, ¿en qué punto estamos ahora? Estamos en un tema interno de los negociadores por parte de Uruguay, los dos que nombraron el gobierno. Están haciendo toda una ronda de consulta con los actores sociales y actores económicos para ver cuáles son los listados de prioridades para trabajar en la prefactibilidad. La idea es antes de fin de año tener ya... ¿Se termina antes de fin de año? Ya tener pronto un estudio de prefactibilidad. Ya están de la contraparte de lo que tiene que ver con el gobierno chino. Acá va a haber oportunidades enormes. A China hoy le estamos exportando el 33% de nuestras exportaciones, casi el 60% de las carnes, la mitad de los aranceles que dejamos en el mundo están en China. O sea, va a haber para muchos sectores oportunidades, para otros va a haber desafíos, y bueno, y seguramente esto genera inversiones. Así que, porque además esto va a mover otras cosas en el mundo comercial, y ya va a haber otros, como hay hoy, interesados en generar acuerdos comerciales o de preferencia arancelaria con Uruguay. Así que yo veo en esto una gran oportunidad. Por primera vez el Uruguay de a poquito planteó este tema de la flexibilidad del Mercosur para lograr oportunidades para los uruguayos que generen inversión y que generen empleo. ¿Y cree que Argentina va a aflojar, digamos, porque Argentina estaba duro, ¿no? En es un proceso que se viene hablando con Argentina y con Brasil, y el presidente el otro día, el presidente el otro día en la reunión con el presidente Fernández quedaron en ir informando de los avances que Uruguay tiene en este sentido, y se está informando. Le hago una última pregunta. ¿Cómo está viendo quería preguntarle sobre la coalición de gobierno, el funcionamiento, porque a veces uno ve desde afuera que la coalición, bueno, trabaja obviamente en conjunto, pero que después los partidos se descuelgan con proyectos propios que no los consultan, digamos. Estoy pensando en la ley de forestación, que el presidente avisó que la iba a vetar. Liberar presos mayores de 65 años, un proyecto de cabildo abierto. Eutanasia, los colorados. A ver, siempre hay, en todas las coaliciones, lo había en el Frente Amplio, lo viví yo como legislador de la oposición, en el Frente Amplio muchas veces perfiles en función de los partidos que integran la coalición del Frente Amplio, integran la coalición de gobierno que está gobernando el Uruguay. Sobre la base estamos de acuerdo, hay un programa de gobierno común que es compromiso con el país, que se está cumpliendo y se va a cumplir. Se aprueban las rendiciones de cuentas, se aprobó el presupuesto, se aprobó la LUC, se aprobaron la mayoría de las leyes. En alguno hay énfasis y por eso creamos un ámbito. Este jueves a las 12:30 nos volvemos a reunir, un ámbito donde se están definiendo las prioridades legislativas y políticas para ir administrando también esas cosas, ir amalgamando en aquellos puntos que pueden haber miradas de base diferentes para trabajar en todo aquello que nos une, que es muchísimo más que algunas puntuales que podemos tener diferencias. Y también seguramente se hable de coordinación vinculado a la ley de urgente consideración. Y esto, para terminar, no sé si tiene ya una opinión formada, supongo que sí, esto de liberar presos mayores de 65 años, porque también es liberar a los que están acusados de violar los derechos humanos. Ya transmitió, es una prioridad de cabildo abierto, lo presentó así. El Partido Nacional le transmitió formalmente en la bancada de legisladores que lo está estudiando. Es más, hay un equipo de abogados, de juristas del Partido Nacional estudiando este tema. ¿Pero qué transmitió el Partido Nacional?
transmitió que lo está estudiando. Va a quedar por ahora en dentro de eso. las prioridades que plantearon, cada partido planteó sus prioridades legislativas. Cabildo Abierto planteó este tema, muchos del Partido Nacional ven este tema que puede ir avanzando con algunas modificaciones, en otros hay un poco más de resistencia, el Partido Colorado tampoco todavía no dio posición. Nosotros lo que hicimos, y ahora hablo como integrante del Partido Nacional, la bancada de senadores donde este tema está, es priorizarlo en la Comisión de Constitución y Códigos, y además estamos trabajando, por lo que me dicen los senadores, con una cantidad de juristas para ver sobre todo los aspectos jurídicos del tema. Muy bien. Le voy a mostrar el mapa de Uruguay, a ver si lo tenemos por ahí. Le pido a los compañeros, mire, así está el mapa de Uruguay hoy con respecto al coronavirus. ¿Qué impresión le da verlo así ahora? En un momento estaba todo rojo, ¿no? Sí. También es cierto, eso hemos pasado por varios estados. Vi todos los estados y vi todos los estados de ánimo también. Preocupación, no alarma, preocupación, pero no alarma. Estamos monitoreando permanentemente el mapa de Uruguay. Está el Ministerio de Salud Pública yendo a los departamentos, el otro día se instaló en Minas. Estuvimos hablando con el intendente de La Valleja al respecto. Se cortaron una serie de actividades vinculadas a algunas actividades municipales, hay algunas exhortaciones también, hay la suspensión de clase donde había focos. Es fundamentalmente el origen de estos focos, estos pequeños focos, si bien la cantidad de casos en Uruguay se estabilizó nuevamente, porque ustedes lo dieron, los casos de Uruguay, vuelven a estar bastante por debajo de 200, creo que estaba en 158 en el día de hoy. Sí, fuese el número, sí. Está bien por debajo de 200, si bien se estabilizó, en algunos departamentos pueden haber algunos focos que en su lógica generen estos colores, porque es un indicador objetivo de casos cada tantos habitantes. Fundamentalmente tiene que ver con origen de no vacunados, ¿sabes? En la mayoría tiene que ver con origen de personas vacunadas y con niños que, bueno, hasta ahora no está ni aprobada la vacuna ni recomendada la vacuna. Delegado, gracias por haber venido hoy acá. Que pasen muy bien, hasta luego. Amigos, de ustedes también me despido, han sido más que amables como siempre. Buenas noches, gracias.